Listo. Bueno, pues muchas gracias por compartir conmigo este momento, que es muy importante. Y voy a presentarles la investigación que realicé durante la maestría, que lleva por título Acompañamiento jurídico para la defensa del territorio en Yucatán, análisis de la interacción entre una asociación civil y grupos de activismo de base. Entonces, bueno, en la pantalla pueden observar los apartados en los que voy a hacer la presentación y voy a iniciar con el contexto de la investigación y la justificación del trabajo. Cuando inicié el trabajo partí de la idea de que en México existen numerosas organizaciones que luchan por la defensa del territorio. Y si bien comparten ciertas cosas, lo cierto es que también tienen identidades y desarrollan estrategias diversas. Mientras hay algunos que priorizan las acciones directas de desobediencia civil como protesta, optan por la vía jurídica institucional y también hay quienes mezclan ambas. Entonces, en este contexto diverso, lo que era mi interés general era indagar qué sucede cuando en estas luchas se priorizan las acciones legales. Entonces, para refinar un poco más esta pregunta, di seguimiento a algunos casos, es decir, algunos referentes empíricos, y por mi experiencia personal en la región y porque es un lugar que conozco desde hace varios años, presté mayor atención a Yucatán, ¿no? Y ahí identifiqué que existía una suerte de ola de movilización por la defensa del territorio y que algunos autores, como el doctor Rodrigo Llanes, pues señalaban que en buena medida estaba relacionado con que en la región existía un proceso de reindustrialización, sobre todo fomentado por las élites empresariales y del Estado, para realizar actividades económicas y productivas que subsanaran el vacío que dejó la industria nequenera, ¿no? Entonces, este modelo de desarrollo tiene efectos en el medio ambiente, en la propiedad y tenencia de la tierra y en general en las formas de vida de la población de la península de Yucatán y en particular del estado de Yucatán. Entonces, en este contexto, diferentes grupos han desarrollado estrategias legales para enfrentar o hacer o oponerse a estas acciones y en estas estrategias se nombra mucho que el argumento es los derechos de los pueblos mayas sobre sus territorios. Así identifiqué que se trataba como de un tema en boga, que al menos en medios de comunicación y algunos sectores del activismo se abordaba de una manera casi que causal y lineal. Es decir, hay actividades extractivas que causan efectos perjudiciales para la población y, por lo tanto, se generan estrategias legales que se basan en argumentos sobre derechos indígenas y medio ambiente. Pero al indagar más sobre los casos, empecé a preguntarme si más bien esta relación no podía de alguna manera invertirse. Es decir, preguntarme si las estrategias legales con base en estos argumentos más bien podían modificar la interpretación que las personas tienen sobre los conflictos y de su papel en ellos. Entonces, a la par hice una revisión de literatura que terminó anclándose casi por completo en los planteamientos sobre acción colectiva y en específico de movimientos sociales, porque en el fondo lo que buscan responder estos trabajos es cómo es posible que las personas sumen fuerzas para defender ciertos objetivos comunes frente a otros, ¿no? Y como a mí me interesaba en particular las estrategias legales, llegué un poco más aterrizado al campo de movilización legal, que es un campo de trabajos que buscan dar cuenta de la. Y en esta línea se asume que el derecho es más que una herramienta, porque despliega una serie de oportunidades y de desafíos para los movimientos sociales que pueden transformar en general la acción colectiva. Entonces hay autores que señalan que hay, digamos, dos grandes preguntas en este tipo de trabajos. Una es en qué circunstancias y cómo se siguen estrategias de litigio y dos, cuál es el impacto de estas estrategias en la movilización. En estos trabajos que me puse a revisar, encontré que la tendencia, digamos, que la mayor tendencia era que se concentraran en los resultados de los juicios, es decir, que en los tribunales la resolución fuera favorable, que se obtuvieran beneficios para los movimientos a partir de los jueces, pues. Pero a mí lo que me interesaba no tanto era lo que sucedía en los tribunales, sino cómo todo el proceso tiene implicación al interior de los movimientos, es decir, en los actores. Entonces seguí buscando y llegué a la línea teórica del proceso de marcado framing, que después desarrollaré con mayor profundidad, pero que a grandes rasgos trata de entender cómo los movimientos sociales construyen esquemas de interpretación que organizan y guían la acción colectiva, es decir, cómo construyen formas de entendimiento como un horizonte de comprensión para determinar por qué algo debe cambiarse o por qué no está bien. Entonces, con esto en mente, hice un mapeo de actores en Yucatán y identifiqué a varias organizaciones, algunos colectivos, otras asociaciones civiles
para ver quiénes estaban trabajando en estos temas. Y así fue como llegué a la Asociación Civil Canaan Derechos Humanos, que bueno, era un actor relevante para mis intereses, porque en el centro de su trabajo ellas plantean el acompañamiento jurídico como, digamos, el eje vertebral de lo que hacen, ¿no? Entonces, además, busqué y los casos con los que están, en los que trabajan y con quienes colaboran, tienen un fuerte componente de derechos indígenas y defensa del territorio, así que era significativo y súper pertinente para mis intereses. Entonces, cuando hice la investigación, digamos, de gabinete, me encontré entre la disyuntiva de, bueno, me interesa trabajar con esta organización que a su vez colabora con otros grupos. ¿Dónde debo enfocar el análisis? ¿En la asociación civil o con los grupos con quienes trabajan? Entonces, para resolver esta disyuntiva, decidí esperar a las primeras semanas del trabajo de campo, y allí fue donde me di cuenta de que esa disyuntiva provenía de una idea del acompañamiento como si fueran actores separados que caminan en paralelo. Y lo que observaba en el día a día era que la interacción entre ambos era fundamental, y que de elegir solo uno de los polos iba a obtener un análisis sesgado y bastante parcial. Entonces decidí que la unidad de análisis, por así decirlo, era la interacción entre estos actores y no. Y además seleccioné 2 casos de acompañamiento jurídico de esta organización. Uno en el municipio de Chapap, con el grupo que se ha denominado hasta ahora Canaan Lum, y otro en el municipio de Izamal, de la Esperanza de Sitilpech. Ambos comparten la problemática porque ambos están enfrentándose a granjas de puercos, pero como veremos, tienen trayectorias distintas. Entonces, así fue como llegué a la pregunta principal de qué papel desempeña el acompañamiento jurídico que ofrece esta asociación, Canaan Derechos Humanos, a estos grupos de activismo de base, que después explicaré qué son, en el proceso de marcado del movimiento contra las granjas porcícolas de Yucatán. Y también unas preguntas complementarias que terminaron por estructurar el capitulado de la tesis. Entonces, bueno, ya anticipé que el marco teórico que utilicé se basa sobre todo en los planteamientos sobre movimientos sociales. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué es pertinente? Bueno, cuando revisé estos referentes empíricos me di cuenta de que, al menos mediáticamente, las luchas por la defensa del territorio, que tienen un énfasis en la descripción identitaria, esto es, que se identifican con pueblos indígenas o originarios, regularmente proyectan una imagen homogénea de los actores que se involucran en los conflictos. Es decir, como si todos fueran iguales y como si todos actuaran de la misma manera. Y lo que se observa es que tienen diferencias en las tácticas, en los objetivos, en la manera en que se enfrentan entre los proyectos o en las acciones económicas, ¿no? Entonces necesitaba un marco teórico que me permitiera analizar quiénes participan, cómo y por qué. Entonces, esto es muy compatible con los planteamientos de movimientos sociales desde una perspectiva constructivista, que Alberto Melucci, que es un teórico de este campo muy importante, planteó que pues, los movimientos sociales no son unidades homogéneas, primero, es decir, están conformados por una pluralidad de actores, no son grupos cerrados, y además no existen a priori, no existen antes de la acción colectiva, se conforman durante la acción colectiva. Entonces, esto era muy pertinente para el trabajo. En la misma línea hay una definición de Sidney Tarrow, también que ha sido como muy acogida en diferentes sectores, que entiende los movimientos sociales como desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Entonces, más que un grupo, es un tipo de acción. Un movimiento social no es un grupo ni un equipo, sino más bien es una forma de actuar de diferentes actores, y esto justamente me permitió observar la interacción entre Canaan Derechos Humanos, que es un tipo de asociación civil u organización de la sociedad civil, con otro tipo de grupos, ¿no? Entonces, aquí quiero apuntalar una definición, que es que en esta pluralidad de actores hay unos que han sido definidos como grupos de activismo de base, que son grupos con una identidad local, en donde regularmente sus objetivos están anclados en las problemáticas inmediatas y más cercanas, y que tienen, digamos, una estructura flexible. Entonces, bueno, estas definiciones son muy amplias, entender desde dónde está el enfoque, pues lo cierto es que falta como meter un poco lo analítico más fino, ¿no? Entonces, revisando trabajos, pues vi que había muchos temas, ¿no? Como las estrategias, la identidad, los adversarios, los logros,
Y por el tipo de pregunta que yo me había planteado, necesitaba algo que me permitiera entender si el acompañamiento jurídico incidía en la interpretación que las personas tenían del movimiento contra las granjas, ¿no? Es decir, necesitaba entender cómo la elección de una estrategia particular está ligada con el tipo de argumentos que se esgrimen pues para luchar y con la percepción que se tiene en el movimiento. Entonces, así llegué a trabajos en donde se plantea que, pues sí, que efectivamente adoptar determinadas tácticas y estrategias, así como los lugares, incide en cómo las personas enmarcan los procesos. Y esto de enmarcar los procesos está relacionado con una línea teórica que se llama del proceso de enmarcado o framing, que, pues sí, de manera muy general hace referencia a esta construcción de esquemas de interpretación, intereses, valores, ideas, creencias que organizan la experiencia y digamos que le dan sentido a actuar o participar en un movimiento. Entonces, desde esta perspectiva, los agravios, porque en este caso las granjas porcícolas, no generan mecánicamente la reacción ni la movilización, sino que es necesario que sean definidos e interpretados por un grupo que comparte esas ideas para que se genere la acción, ¿no? Entonces hay un modelo que me parece que es muy sencillo, pero que ayuda mucho como a desmenuzar el contenido, que es el que está a la derecha en la presentación de los círculos, porque pues se plantea que en todo el marcado hay un diagnóstico, es decir, hay una explicación de por qué algo está mal, un pronóstico que es cómo quiere cambiarse y cómo, y 3, hay motivos para involucrarse en estas luchas. Entonces, bueno, ya aterrizando estos planteamientos en el asunto de las estrategias legales, se habla de un enmarcado legal, ¿no? Que es que cuando los movimientos utilizan estrategias legales o un discurso de derechos, se apropian de este lenguaje y traducen en cierta medida pues sus demandas y exigencias a este esquema de interpretación y entonces le da otro sentido, ¿no? Y bueno, ya como para aterrizar y redondear esto teórico, entonces con todo esto en mente, pues fue que definí la pregunta y lo que traté de responder fue esto, ¿no? O sea, si las personas han cambiado a raíz del acompañamiento jurídico que ofrece Canaan, su interpretación del conflicto, cómo se ha transformado y qué acciones del acompañamiento son las que han cambiado esto. Pues como estrategia metodológica igualmente requería algo que me permitiera capturar el detalle, algo que en el día a día sucede, ¿no? O sea, cómo la colaboración cotidiana es la que incide en la interpretación del conflicto. Y pues para eso la etnografía era más que útil, ¿no? Entonces, digamos que como enfoque, pues me permitió indagar en la perspectiva de los actores involucrados a partir de experiencias de primera mano. Y, bueno, las técnicas que utilicé como método fueron la observación participante, entrevistas semiestructuradas, un grupo focal, análisis de documentos y cartografía social. Entonces, ahora bien, pasaré a los resultados del trabajo de campo. Y primero, digamos que me permitió caracterizar como a mayor profundidad qué es Canaan Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bueno, ellas son un colectivo que surgió, bueno, primero que surgió como colectivo en 2019 y eran estudiantes recién egresadas de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, digamos, el grupo fundador tenía una pericia específica en Derecho Constitucional y específicamente en Juicio de Amparo, y en 2021 se constituyeron legalmente como asociación civil. Entonces, debido a experiencias que tuvieron laborales compartidas, tienen, digamos que una suerte de especialización en derechos indígenas y medio ambiente. Su trabajo está definido como una organización que ofrece acompañamiento jurídico, pero lo puse entre paréntesis porque va mucho más que el litigio, ¿no? O sea, lo que ellas hacen no solo se acota al juicio, las demandas en los tribunales, sino que acompañan el litigio de una serie de acciones de diferentes tipos. En concreto, de actividades de comunicación, de actividades comunitarias y de vinculación. Las de comunicación tienen que ver con comunicar a medios de comunicación, como suena redundante, pero así lo es, como cómo se interpretan estos conflictos y tratar de posicionarlos públicamente para que acaparen la atención. Y también hay otro tipo de actividades de comunicación que están dirigidas al interior de los grupos, es decir, como poniendo al tanto a las personas de cómo va su proceso legal y de otro tipo de coyunturas importantes, ¿no? Sobre todo políticas. De comunitarias, que
yo relaciono mucho con la educación porque hacen actividades para que las personas puedan reapropiarse de los marcos de derechos y compartan sus experiencias con otras personas, y de vinculación, que tiene que ver sobre todo con la búsqueda de recursos no solo financieros, sino también de otro tipo de apoyos con fundaciones o este tipo de grupos. Entonces, bueno, recuperé el modelo del framing de diagnóstico motivo, caracterizar a Canaan y también a los grupos de activismo de base y, digamos, ellas identifican que lo que debe modificarse, es decir, el agravio que existe actualmente en Yucatán, es que hay una serie de violaciones a los derechos humanos que están relacionados sobre todo con el territorio, ¿no? Y las causas de esto se derivan del modelo económico y de desarrollo que se ha implementado porque pues no se toma en cuenta a las personas con el argumento de que es necesario generar riqueza económica. Entonces hay una serie de faltas como la negación a la participación de las personas, que las actividades contaminan el agua, el suelo y el aire, y como responsables aparecen los empresarios y las autoridades estatales. ¿Por qué ellas participan o por qué decidieron involucrarse en este tipo de problemáticas? Primero, porque consideran que desde su formación profesional tienen algo que aportar, ¿no? Y esto es que el derecho tiene potencial para transformar las situaciones injustas, incluso con todas las dificultades que también puede plantearse. En ese sentido, pues su mayor, digamos, motivación es que panorama adverso, sumar esfuerzos es necesario, no solo puede participar los grupos que viven en los territorios afectados, sino hay una serie de actores que pueden aportar cosas, ¿no? Y además, como habitantes de Yucatán, pues tienen interés de participar en asuntos de interés público. Y en cuanto al pronóstico, es decir, cómo transformar estos problemas y qué debe hacerse para transformarlos, pues ellos han planteado el acompañamiento jurídico como pues, una estrategia útil y pertinente, y como metas, pues vislumbran arbitrarias cesen. En el caso de Chapab y Citilpech, pues que las granjas cierren, ¿no? Y además fomentar la participación de la toma de decisiones, esto es que no solo se terminen los proyectos, sino que los procesos de movilización fomenten que las personas cada vez se involucren más en la toma de decisiones. Y por último, pues como que se han planteado, o más bien como un deseo, que estos procesos no se queden solo en el agravio principal, sino que puedan fortalecer la organización colectiva para el futuro. Y bueno, ahora voy a pasar a los grupos de activismo de base que son con quienes Canaan Derechos Humanos trabaja, ¿no? El primero se ubica en Chapab, que es un municipio al sur de Mérida, la capital del estado, y bueno, como se puede observar en pantalla, una buena extensión del municipio está, bueno, hace parte del ejido, del núcleo agrario, que es el área con diagonales. Entonces, la granja es el polígono rosa que está en la parte de abajo, que está muy cerca de la cabecera municipal. Entonces, ahí la movilización en contra de la granja de puercos empezó en el 2019 y sobre todo fue una organización de ejidatarios, porque la coyuntura que marcó, digamos, el descontento fue que encontraron una invasión de tierras, que la granja estaba tratando de invadir tierras para ampliar su polígono, y entonces eso despertó la movilización y el descontento de las personas. Entonces, bueno, la granja está a 4 kilómetros de la cabecera municipal. Dependiendo del registro, hay unos que dicen que es en el 2017 que se instaló, hay quienes dicen que fue en el 2018, pero es un aproximado. Y pues está a cargo de Equén, es la empresa como más importante de producción porcícola en Yucatán, y las empresas aparceras son pequeñas empresas que funcionan como proveedores, por alguna manera decirlo, ¿no? Entonces casi todas están bajo este modelo. Y esta granja en particular es muy famosa porque se proyecta como un ejemplo a seguir, como una granja que tiene una gran tecnología para el tratamiento de aguas residuales, que tiene responsabilidad ambiental y es puesta de ejemplo como en el sector empresarial de la crianza de puercos. Y bueno, se argumenta mucho que es una granja benéfica, no solo por la producción, sino porque es una fuente de empleo formal para las personas de los pueblos cercanos. Ahora, ¿por qué los habitantes de Chapab y en particular los ejidatarios está mal? En primera, pues por la invasión de tierras. Y en segunda, que es un argumento que se fue también construyendo en la movilización,
porque daña el medio ambiente y en particular el agua, ¿no? La descarga de aguas residuales es súper perjudicial para el acuífero y como ustedes seguramente saben, en Yucatán casi la totalidad del agua se obtiene del subsuelo. Entonces esto resulta muy riesgoso para las personas que viven allí, porque todavía hay personas que se abastecen de agua de los pozos artesanales. Y bueno, las causas es que pues, los empresarios no han considerado a los habitantes, es decir, no les han tomado en cuenta, y además las instituciones ejidales también fueron omisas cuando intentaron acercarse a ellas para demandar que pues dejaran de invadir sus tierras. Entonces, bueno, los responsables de esto son los empresarios y las autoridades. ¿Y por qué participar en la transformación de esto? En primero, porque consideran que la propiedad ejidal no solo es de los ejidatarios, sino que implica la forma de vida de todas las personas del municipio. En segunda, porque les preocupa la salud de generaciones futuras. Y en tercero, porque han identificado que el acceso al agua es su derecho. Ahora, ¿cómo cambiar esto y cómo frenarlo, no? Primero intentaron por la vía agraria y no funcionó. Y después fue cuando se acercaron a otras organizaciones, entre ellas Canadá Derechos Humanos, para solicitar su acompañamiento jurídico. Entonces, acá, además del litigio, también han hecho actividades de comunicación, de vinculación y comunitarias, y en particular han generado dos cosas, que tienen el diseño de proyectos económicos que permitan a las personas obtener recursos o ingresos. Porque pues si uno de los argumentos es que la granja es una fuente de empleo, entonces pues han considerado que generar otro tipo de fuentes de ingreso podría ayudar pues justo a dejar que la granja ocupe este lugar protagónico. Entonces, por un lado, han planteado crear una ciclorruta que sirva para hacer turismo, ecoturismo, pues, y por otro, reactivar un proyecto en el ejido que es de usufructo para mujeres, ¿no? O sea, una delimitación de hectáreas para que sean trabajadas solo por las mujeres de Chapap. El segundo grupo es la Esperanza de Citilpech, que está ubicado en el municipio de Izamal. Y bueno, en este caso la movilización en contra de la granja porcícola inició en el 2021 y fue conformada principalmente por redes familiares y vecinales. Acá no está en la cabecera municipal, sino en una comisaría, que es como una localidad más pequeña, pero igual está muy cerca de Izamal. En este caso también hay un polígono del ejido muy cercano a la granja, que es el polígono rosa que se puede observar en el mapa, pero acá lo agrario ha estado prácticamente ausente en la movilización. Entonces, bueno, la granja está a 1 kilómetro del centro de la comisaría. También se dice que las actividades empezaron en 2017 y aquí, las alertas se encendieron debido a que las personas empezaron a percibir que circulación y también con cerdos, y cuando indagaron por qué, pues es que se enteraron que estaba la granja y que además cada vez iba ampliándose más y más, ¿no? Entonces, sobre esta granja se conoce menos, es decir, no tiene los reflectores como la de Chapap, que es planteada como un modelo a seguir, pero se sabe que está por la parcería. En pantalla pueden observar dos fotos, una de diciembre del 2022, en donde la granja todavía estaba cerrada debido a un juicio de amparo, y en la derecha una de junio de este año, en donde ya se reactivaron las actividades y como pueden observarse, pues hay transformaciones en las áreas verdes, o sea, se nota. Bueno, ¿por qué esto es problemático y debe modificarse? Primero, porque los pobladores sintieron zozobra por el mal olor, el incremento de insectos y el tránsito de camiones. Pues como causa de esta la apertura de la granja y sobre todo la falta de información y la falta de consulta con la que la instalaron. Y pues al igual que en Chapap, los efectos negativos que se han identificado tienen que ver con la contaminación del agua, el suelo y el aire. Además de que han surgido conflictos por la manipulación de la información, ya que se reitera la misma lógica de decir que la granja genera empleos y que entonces, ¿por qué se quejan, no? Luego, ¿por qué involucrarse en la transformación de estas problemáticas? Pues por la salud, porque quieren recuperar la tranquilidad de su pueblo y porque reconocen su derecho de decidir. ¿Y cómo? Bueno, al igual que en Chapap, han desarrollado actividades con Canán, tanto de litigio como a comunitarias de comunicación y vinculación, pero en este caso también se ha dado mucha importancia a las acciones directas, es decir, a manifestaciones y a plantones e incluso a la irrupción en ciertos eventos públicos. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, digamos que al observar estos dos casos, vemos que en estos grupos de activismo de base, existe la misma problemática, que son las granjas. Sin embargo, las trayectorias de movilización son distintas.
y cómo es que entonces el acompañamiento jurídico incide en diferencias, ¿no? Bueno, el argumento principal que sostengo es que el enmarcado ha pasado de concentrarse en argumentos anclados en lo más cercano y lo cotidiano, a articularse con discusiones más amplias sobre derechos indígenas y medio ambiente. Esto ha permitido que, más allá de lo que acontece y que las personas identifican más próximo, pues se ha insertado en debates sobre la decisión sobre los territorios, ¿no? ¿Quién decide? ¿Por qué? ¿La adscripción étnica qué papel juega? ¿Quiénes son los responsables? Entonces, para entender este proceso de transformación es importante, o más bien planteo que es pertinente tomar en cuenta que el acompañamiento no es unidireccional y no les dé ya hecho un argumento o algo así, sino que es una interacción en la que todos los actores se transforman mutuamente, ¿no? Y las actividades en concreto en donde esto ha sucedido son 4. Una es la argumentación legal, es decir, existe una pericia profesional en donde las abogadas de Canaán plantean qué argumentos utilizar y qué vía judicial utilizar porque es la que ven con mayores oportunidades y allí ya hay un componente de traducción de las demandas. Las otras actividades son de comunicación e igual, como en dos sentidos. Uno, entre Canaán y los grupos, porque siempre hay esta comunicación en cuanto a el proceso que llevan, qué falta, qué sigue, qué dificultades observan. Y dos, hacia los medios de comunicación, es decir, hacia lo público, porque gracias a que en el equipo de Canaán hay este componente como más de periodismo y como de tratar de vincularse con medios, pues es posible que en ciertos periódicos, en algunos medios independientes, los casos se posicionen y se hable de ellos en términos de derechos humanos o derechos indígenas. La tercera acción, pues es la vinculación con otras organizaciones, porque digamos que en poner las demandas y los conflictos en estos términos no solo ayuda discursivamente a tener un horizonte de comprensión, sino que en términos concretos y prácticos facilita el acceso a ciertos recursos, porque entonces es más fácil vincularse con otras organizaciones que trabajan temas similares y que tienen posturas compartidas. Entonces así hay como pues esta suerte de articulación en otros espacios, con otras personas. Y finalmente, pues las actividades educativas en materia de derechos humanos, ¿no? Este tipo de acciones que Canaán desarrolla con las personas de los grupos de activismo de base permiten que haya una apropiación e incluso interpretación de los derechos, o sea, de este lenguaje jurídico. Y a su vez, pues esto deriva en una reflexión y análisis de las propias experiencias que poco a poco se van concatenando con debates más amplios. Y bueno, ya como conclusiones, como ya mencioné, pues señalo que el papel del acompañamiento ha aportado elementos que vinculan las problemáticas cotidianas con marcos de interpretación más amplios. Esto se ha dado en las acciones concretas, es decir, no solo el discurso, sino que es necesario observar las prácticas sucedido y para ello la etnografía es una herramienta súper útil. Luego, bueno, la pertinencia de la perspectiva teórica constructivista que permite dar cuenta de que justo la interacción entre diferentes actores es la que sostiene la acción colectiva. No se puede entender uno ni otro por separado, sino cómo suman esfuerzos. Entonces, además, pues quiero como recalcar que esto no es unidireccional, ¿no? O sea, no es como que Canaán sea un grupo que provee a las personas de todo ya hecho, acabado, sino que hay un trabajo en equipo que no, sí, que no es manipulación, pues, ¿no? Sino es un trabajo continuo, colaborativo. Y bueno, creo que en cuanto a los aportes fuera del trabajo teórico y como académico, sí, me pienso que este modelo, que puede ser hasta cierto punto intuitivo, puede ser útil para evaluar los potenciales y los riesgos de este tipo de colaboración. Es decir, para que las personas un poco pongan sobre la mesa o evalúen qué tanto tienen compatibilidad con los enmarcados de las personas con quienes trabajan y qué tanto discrepan, ¿no? Y si pueden encontrar puntos en común. Y bueno, como pendientes para otras investigaciones, me gustaría después indagar qué es lo que sucede con las personas que no participan en los procesos, por qué no se sienten convocadas con este marco de derechos, incluso si hacen referencia a la libre determinación o cosas mucho más amplias. En los procesos, esas expectativas sobre las estrategias legales se transforman o en algún momento dejan de tener esperanza sobre esto, ¿no? Las normas se reinterpretan, es decir, cada uno tiene diferentes percepciones. En verdad es cierto que lo que Canaán entiende como derechos humanos y derechos indígenas es lo mismo que las personas entienden o qué sucede ahí. Y por último, bueno,
cómo lograr que este tipo de acompañamiento realmente tenga efectos en los tomadores de decisiones, es decir, en las autoridades estatales, porque al final, en los dos casos que abordé, pues los juicios siguen siendo, no han producido efectos tan favorables para las personas, ¿no? Aunque sí en los tribunales, aunque como expuse, pues fuera de ello han tenido muchos otros efectos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Creo que ha sido muy clara y incluso esclarecedora para varios elementos de la tesis. Vamos a proceder en el orden. Ha tenido muchos otros efectos. Y bueno, eso sería todo de mi parte.